Así nos vamos de inmediato con el análisis. Juan Raúl Ferreira es analista internacional, nos acompaña desde Montevideo, la capital de Uruguay. Juan Raúl, buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur. Buenas noches, Tatiana, un honor enorme estar en Telesur y además acá en Uruguay a ti se te conoce como una de las periodistas más prestigiosas y valientes de América Latina. Que un honor también que seas tú la persona que me entrevista. Un abrazo y lo recibimos con profundo cariño, como siempre, y agradecimiento. Juan Raúl, si te parece, entramos en materia. La situación de Honduras, realmente inédita. La población durante esta jornada sigue exigiendo que se respete el voto popular. ¿Cómo lo ves desde esta nación latinoamericana donde te encuentras? ¿Cómo se percibe esta situación? Bueno, en forma totalmente justificada la protesta, pero además yo agrego a mi condición de uruguayo el de haber sido jefe de misión de... No me quiero frustrar con esto, pero simplemente decir, no es un tema que me cae del cielo. Yo fui jefe de misión de 29 misiones internacionales de misión electoral. La última de ellas, la misión que conjuntamente las Naciones Unidas, la UE, la Unión Europea hicieron sobre las elecciones en Haití, donde por suerte, en la misión que me tocó encabezar, por primera vez las mismas terminan sin violencia. El tema de Honduras no es tan complicado como parece. Tu pregunta de por qué se reprime así. Primero, porque la gente quiere que se respete su voluntad. Una elección donde votaron más de 1,5 millones de personas, la diferencia a favor del candidato oficialista es de 4.000 votos. Eso implica el 1 muy poquito, el 1% de los votos. Pero ese 1% de los votos, que nunca sería justificable, en este caso hace la diferencia entre el triunfo del cambio y el continuismo. Entonces, el sistema de partidos en crisis en el mundo entero, quizás en Venezuela sea de los países donde es más fácil identificar la solidaridad de la ciudadanía con un partido político determinado. A pesar de que muchos organismos de la comunidad internacional condenan a Venezuela porque dicen, comillas, que durante el mandato del presidente Chávez fue que entró en crisis el sistema de partidos. Y se olvidan de un dato que yo acá en Uruguay, en las columnas que tengo, en la televisión, en la radio, sobre análisis electoral, a eso me dedico, señalo siempre que se olvidan que el presidente Chávez recibió el mandato de Rafael Caldera, quien ya había sido presidente, pero que había sido presidente electo fuera del sistema de partidos, contra su partido, es decir, fue por el que le puso la banda presidencial a Chávez, fue Rafael Caldera electo por un partido en contra de su partido histórico, por un partido independiente. Es un dato muy importante, porque muchas veces no se entiende que el régimen político venezolano está legitimado no solamente por la gente, sino por el hecho de que no fue causa, sino consecuencia de la crisis de los partidos políticos, que ha llegado a toda América Latina, acá también. Entonces, en Honduras, yo no entraría en análisis de nombres de partidos, etcétera, sino acá la batalla se juega entre continuismo o cambio. El continuismo lo implica, obviamente, el candidato Juan Orlando Hernández, que es la continuidad de un régimen que nace en la ilegitimidad de un golpe de Estado. En Honduras, con su idiosincrasia, y a mí a veces me da la impresión de que es el país al que más le ha costado salir de la guerra civil que vivió Centroamérica cuando yo era joven, pero fue la guerra que a mí, así como a mis padres, fue la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de España. A mí, la guerra que me tocó vivir fue la de Centroamérica. Y en Honduras parece como que son las heridas que no terminan de cicatrizar. Entonces, y déjame te pregunto algo. Sí, allí te pregunto algo, porque
muy probablemente esas heridas, mirando hacia atrás, no hace mucho tiempo el golpe de Estado del 2009, son las que se mantienen abiertas. Esa es la razón de ese ímpetu, de esa población que no se resiste porque sigue cantando fraude y sigue exigiendo que se revise el total de las actas que fueron identificadas como las que le dieron el triunfo a Juan Orlando Hernández. Tatiana, no tengo la más mínima duda porque esos resultados marcan una diferencia de 4.000 votos cuando hay cuestionadas 4.000 actas que suman más de 50.000 votos. Entonces, digo, no da ni para discutir. Lo que la oposición reclama no es exclusivamente la pureza del sufragio y la perfección de los números, sino de números que hacen la diferencia. El presidente que se autoproclama como electo, no solo se autoproclama, ya lo vamos a ver en un segundito, pero obtiene 4.000 votos más en un total de casi que 1,5 millones de votos, 4.000 votos más, el 1 punto poquito por ciento de los votos emitidos. Pero a raíz de la observación internacional, de la OEA, del UNASUR, de la COPAL, de la Unión Europea, etc., se aceptó primero recontar 1.000 de las actas escrutadas. Yo me pregunto, si hay 1.000 actas cuestionadas, ¿por qué las otras 3.000 no se validaban? Bueno, esto llevó a que el Supremo Tribunal Electoral finalmente llevara a sumar las otras 3.000 actas. Pero lo que no dice la prensa internacional, y es muy bueno que ustedes en libertad lo digan, es que esas actas son actas truchas. No importa que las cuenten 100 veces. Son actas cuyo resultado no coincide con el resultado de los observadores internacionales, con el resultado de los observadores partidarios, así que pueden contar 4.000 o 7.000 y lo único que hacen es dilatar un pronunciamiento ilegítimo, porque esas actas, cuando la oposición dijo que no estaban firmadas por los delegados electorales y que no se ajustaban a los mismos resultados que tenía la oposición, uno decía, bueno, capaz que es un recurso de mal perdedor. Pero resulta que no solamente hacen la diferencia entre el triunfo y la derrota, sino que son actas que no llevan la firma de los delegados partidarios ni los delegados internacionales presentes. Entonces pueden contar 8.000 actas que el acto electoral sigue siendo ilegítimo. Imagínese, bueno, Tatiana, ¿qué le voy a decir yo a usted? No quiero ser tan vanidoso. Que esto ocurriera en una elección en Venezuela. ¿Qué diría la comunidad internacional organizada de una elección de ese tipo? Luego sigue a esto... Juan Raúl, yo no me lo quiero ni imaginar en caso tal de que eso hubiese sucedido. Yo tampoco, no quiero suponer lo que ya estaría diciendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que ya lamentablemente se nos acaba el tiempo. Me sumo a los etcétera también. Sí, y te tengo que despedir porque ya cerramos el programa. Pero para un próximo capítulo, porque es un tema que analizamos, prometo que te llamaremos porque es muy importante analizar además en ese contexto internacional, la mediática. Nadie en este continente habla de la situación que se está viviendo en Honduras. En 2 palabras, no quiero robar tiempo, que sé que la televisión es sagrada, pero quiero señalar lo siguiente. El 26 fueron las elecciones. El 29, y esto la prensa internacional no lo informa. Yo tengo los documentos acá arriba de mi escritorio. Las Fuerzas Armadas proclaman a Hernández presidente electo. Y las razones que esgrimen es que es su comandante en jefe, con lo cual le advierten a ver quién es que está dando el dictamen, ¿verdad? En segundo lugar, las Fuerzas Armadas sacan una proclama 3 días después de las elecciones proclamando el candidato antes de que abra el Tribunal Electoral, pero además estableciendo el estado de sitio, la ley de toque de queda, la ley de emergencia
antisubversiva cada vez que se reúnan más de 6 personas al mismo tiempo y expulsa, esto no se ha dicho en ningún lado, Tatiana, expulsa a los observadores internacionales que silenciosamente se han ido yendo poco a poco y dejando que este escrutinio quede en manos exclusivamente del pueblo, de la autoridad electoral. Yo creo, y con esto te prometo que no te robo un minuto más, yo creo que los sucesos de Argentina de ayer, donde uno veía mujeres esposadas, jubiladas, esposadas, a los cuales se les ponía una bota arriba de la cabeza y después se les golpeaba hasta verla sangrar y tener que hospitalizar, yo creo que este es un anuncio de que América Latina tiene que tener mucho cuidado de que con este péndulo entre lo que llaman despectivamente populismo y voluntad popular, tiene que cambiar de rumbo. Yo espero que cambie el rumbo de las elecciones de Chile, porque el señor Macri tuvo una legitimidad electoral que hoy deslegitima totalmente con una represión que solamente habíamos visto en la década del 70 en esta zona del mundo. Así te despido. Elecciones en Chile, entre otras cosas, les recuerdo, tenemos operativo especial. Chile decide aquí en este balotaje, segunda vuelta, para que tampoco te lo pierdas. Juan Raúl, muchas gracias. Un abrazo. No, estoy siguiéndolo muy cercanamente y a las órdenes cualquier consulta. Muchísimas gracias.